Momento de análisis aquí en BTV Noticias, columna Factum con Eduardo Botinelli. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por suerte, todo bien. Con un escenario complejo a nivel político. Claro, a veces empiezan a aparecer otros temas, ¿no? Esto de la visita del Papa, lo que pasó entre Brasil y Argentina, y eso distrae un poco la atención, pero la fecha está marcada, el reloj de arena va cayendo y el gobierno tiene que conseguir acuerdos para poder votar la rendición de cuentas. Sí, estamos a 2 semanas más o menos del fin de la negociación en la primera Cámara, que en realidad es la Cámara decisiva hoy. La que hay que salvar. Exactamente, porque más allá de los temas económicos que nuclean a la rendición de cuentas o los añadidos desde el punto de vista legal, es claro que acá hay un tema político que tiene que resolver el oficialismo por la falta de mayoría parlamentaria propia que tiene el Frente Amplio y lograr que la rendición de cuentas se apruebe. Entonces, lo que está a prueba hoy es la capacidad de negociación que pueda tener el oficialismo con los partidos de la oposición en un contexto además distinto, ¿no? Porque están, por un lado, lo que podemos llamar los partidos que conforman la coalición desde el punto de vista político, no necesariamente desde el punto de vista legal, por la discusión que está habiendo incluso, y los que no están marcadamente, no estuvieron nunca, como el caso de Salle, o estuvo en el gobierno pasado, pero ya se desmarcó en este, como el caso de Cabildo Abierto. Y el gobierno arrancó sabiendo que no tenía mayoría parlamentaria, con casos exitosos de negociación en lo que fue la primera rendición de cuentas, con la rendición de cuentas del gobierno pasado, más los añadidos que hacía en este periodo, y sobre todo en el caso del presupuesto nacional, que era una parada más difícil, y logró, por un lado, el voto general con el acuerdo con Cabildo Abierto y además apoyos muy mayoritarios en la mayoría de los artículos. Ahora la situación se presenta más dura, ¿no? ¿Por qué? Porque la restricción del Frente Amplio de no tener mayoría propia ya es conocida, ya fue ejercitada, pero apareció la declaración del no voto por parte de lo que decían los partidos que integran la coalición, es decir, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, que lleva al que el Frente Amplio tenga que hacer un esfuerzo de negociar con Salle, cosa que no es viable, por lo menos desde el punto de vista de una aprobación general, y queda solamente una opción, que es la de Cabildo Abierto, donde la negociación hoy está abierta y es la carta que hay hoy para el Frente Amplio, ¿no? Lo vamos a consignar y nos vamos a centrar bastante en la columna en lo que Cabildo Abierto de alguna manera está negociando. También es verdad que, esto lo conversé con algunos legisladores del Frente Amplio, si la situación con Cabildo Abierto se complicara demasiado, ellos hicieron una lectura muy semiológica de imagen de la foto de la coalición cuando anunció que no votaba, con algunos diputados que no quisieron estar en la foto, y en las cuales el Frente Amplio ven como ahí, bueno, si esto con Cabildo se complica demasiado, empezar a tender algunos puentes. Claro, es una negociación todavía mucho más compleja. Es más complicada porque la coalición se mostró como un bloque, más allá de las ausencias. Disidentes. Sí, claro, exactamente. Es que ese es uno de los puntos relevantes acá, y es, la coalición hizo un anuncio semiformal, digamos, es decir, institucionalmente se presentó las bancadas de los partidos, hicieron una conferencia de prensa y después hubo algunas voces de reparos sobre, no necesariamente sobre no votar, sino sobre el tiempo, y otros ya con algunos reparos hacia directamente el no acompañar tan contundentemente, ¿no? Es decir, claramente Botana fue uno, el senador, el diputado Andújar, el intendente Olivera. Es decir, ha habido voces en estas semanas en las que se manifestó esa disconformidad o no acompañamiento explícito con distintos aspectos. Con el fondo, digamos, de no votar, con la forma y con el tiempo, claro, ¿no? Es decir, entonces son distintos puntos. Ahora parece que el camino más corto para el Frente Amplio es acordar con Cabildo Abierto. El más viable, el más probable. Es que claro, porque el otro significa que se genere un problema dentro de esos partidos al haber hecho ese anuncio, claro, ¿no? Porque una cosa es, bueno, se vota dividido sin hacer un anuncio, otra cosa es después que se hizo un anuncio. Esto lo que hace, de alguna forma, es, por lo menos hasta ahora, mostrar la coalición unida.
y unificada en su accionar, cosa que no había sucedido tan explícitamente a lo largo del periodo. Entonces, claro, Cabildo hoy queda como un partido pivote, que no es nuevo su rol, ¿no? Es decir, ya lo tuvo ya en este gobierno, pero también lo tuvo en el gobierno pasado, siendo parte del gobierno de coalición y de la coalición legislativa y parlamentaria. Vale recordar que sin Cabildo no se llegaba a las mayorías para votar. Exactamente. Entonces, por la vía de los hechos, siempre que había una discordancia, era Cabildo el que planteaba la negociación interna, digamos. Exactamente, y se dio también en rendiciones de cuentas, se dio en el presupuesto, se dio también en la reforma de jubilaciones y pensiones. Es decir, fue claro que hizo jugar su partido y de hecho le costó, digamos, hasta el vínculo con sus socios, ¿no? Lo que cambia ahora es que Cabildo Abierto está en un rol distinto. No es parte del gobierno como era en el anterior, está negociando en una forma distinta, más transaccional, menos atada a cuestionamientos a lealtad a bloque, porque ya se manifestó por lo menos que no está participando activamente como coalición. De hecho, Perrone mencionó que no habla con los legisladores de los partidos de la coalición de lo que se está negociando o lo que se está revisando en la coalición. Entonces, ese es un punto específico. Y lo que decíamos, bueno, la coalición del otro lado. Entonces, el resultado de todo esto es que Cabildo Abierto, no por la cantidad de legisladores que tiene, sino por la cuenta aritmética que lleva a una fuerza cualitativa mucho más fuerte que la cantidad de votos que tiene. Es decir, como son 2 votos decisivos, esos 2 votos tienen un rol totalmente decisivo para alcanzar una mayoría parlamentaria. Si hubiese tenido uno, no hubiese tenido la fuerza que tenía. Y como pasó, por ejemplo, en la legislatura del 2014, que el Frente Amplio tuvo 50 diputados, y si no los hubiese llegado a alcanzar, esa mayoría la hubiese tenido que construir con algún otro socio. Por ejemplo, hubiese sido un rol totalmente distinto el Partido Independiente. Claro. Hubiese sido bisagra por una cuestión matemática de alcanzar la mayoría el Frente Amplio por pocos votos. Bueno, lo que parece claro es que Cabildo planteó en voz de Manini una serie de ítems, temas, asuntos, propuestas, llamémosle como quiera, que por lo menos Manini pretende que se atiendan para poder votar la rendición de cuentas. Sí, hay que ver de esto que se planteó cuánto es negociable y cuánto no. Está la reunión de Manini con el presidente, que no es nada menor, que sean las 2 figuras que están negociando, por lo menos visiblemente y en este caso particular. Y los planteos de Cabildo, digamos, no deberían sorprender demasiado, porque más o menos han estado arriba de la agenda, o en el gobierno pasado o durante la campaña electoral. Quizás el que no estuvo tan presente, pero tiene que ver con la situación actual, es la propuesta del incremento de las partidas para infancia y adolescencia, pero de alguna forma asociadas a ciertos cumplimientos, ¿no? Es decir, al rol también de los cuidados desde el punto de vista de la salud, de la educación, que es uno de los puntos que está en discusión en términos generales. También la forma de pago también puede estar en discusión. La reducción de funcionarios públicos, no los esenciales, sino de los otros, que también de alguna forma se fue mencionando. Está en la rendición de cuentas, ¿eh? Sí. En la rendición de cuentas está contemplado en el marco del ahorro, es el recorte de colonización más la recaudación de impuestos por los autos eléctricos y alguna cuestión más. Bien. Aparece el tema de cierta reducción de los funcionarios públicos. Sí, acá le puso un número, ¿no? Claro. Es decir, de ir reduciendo, creo que es el 1% anual hasta llegar a un 10, algo por el estilo, digamos, en términos de dimensión. Está el apoyo al INR para instalar talleres o infraestructura para el trabajo privado de libertad, con la idea que había propuesto durante la campaña electoral del trabajo obligatorio para las personas privadas de libertad. Está la campaña informativa sobre los efectos del consumo de cannabis, que también había sido durante la campaña electoral, los incrementos para vivienda y también en la otra línea, retirar los artículos que implican una reasignación de recursos de las Fuerzas Armadas. Es decir, en realidad lo que Cabildo Abierto en esta propuesta se está presentando
está dentro de lo que podía esperarse y lo que había sido las propuestas mismo y las defensas que había hecho a lo largo del periodo. Pero además sumó otras cosas que también habían estado en el último tiempo y era, que es una de las discusiones que hay, bueno, ¿cómo se financia esto que está diciendo Claro. vamos a incrementar? Bueno, hace propuestas o plantea, por lo menos en titulares, algunas de las cuestiones que tiene que ver también con características que ha presentado Cabildo Abierto. Uno es gravar en mayor medida el sector financiero, dialoga con lo que fue presentando antes. El gasto tributario, las exoneraciones fiscales es otro de los puntos que estaba arriba, y grabar el juego online, que no recuerdo si estaba o no estaba como propuesta anterior, pero de alguna forma no solamente está la negociación sobre los recursos que demanda, sino hay otra negociación, y es de dónde salen los recursos, porque en realidad estas mismas cuestiones que está planteando genera diferencias con parte del oficialismo, con el equipo económico, porque no están dentro de los rubros o de los aspectos que el gobierno y el equipo económico quiere priorizar o avanzar hacia gravámenes de este tipo. Entonces, lo que queda ahora, básicamente, y nada más y nada menos, es ver específicamente qué es lo que se habla, qué se negocia, qué logra alcanzarse como un acuerdo, pero después hay otro aspecto, y es cómo se procesan las reservas y las prevenciones o dudas que pueda despertar de ciertos voceros que son parte del Parlamento desde el lado Frente Amplista, con las posibilidades de acuerdo con Cabildo Abierto, porque ahí aparece otro de los fenómenos. No es solamente conseguir los votos y la negociación del Poder Ejecutivo, sino también cuánto se acompaña finalmente y qué reparos presenta a partir de esa negociación. Mucho de esto se va a poder ya, por lo menos, ver la patita de la sota, como se dice cuando uno juega las cartas, cuando se reúne mañana a las 10 de la mañana Guido Manini Ríos con Yamandu Orsi. Y después habrá que ver qué rol juega Perrone, ¿no? Bueno, también la conferencia de porque prensa... Perrone se ha mostrado hasta algún punto diciendo, che, está todo bien con Manini, pero en el Parlamento soy yo. Sí, sí. En la conferencia de prensa, Manini estuvo con la diputada Pérez Bonavita. Perrone no tenía, tenía una actividad, pero bueno, no es menor tampoco esa señal, y la señal es que ha dado Perrone. Esto puede ser división o puede ser un juego, estar negociando a dos puntas. Bueno, eso es parte también de lo que iremos viendo en las próximas. Mañana será un hito, la negociación posterior en los días siguientes y la votación, y ahí después viene el Senado, donde cualquier cambio que se negocie en el Senado después tiene que ser ratificado en diputado. Entonces, la otra gran pregunta es si la sangre llegara al río, ¿a quién perjudica más, no? Bueno, ese es todo un tema que... Podría llevar una columna entera. Sí, claro. Pero no, porque digo, son los diputados de la coalición votando en contra de aumentar las transferencias a los sectores más vulnerables de la sociedad. ¿A quién va a responsabilizar la gente? ¿Al gobierno o a la oposición? Bueno, y de hecho es parte de la discusión inicial que se dio cuando la coalición hizo la conferencia de prensa. Veremos qué pasa con la votación. Todo parece indicar que es más probable que haya... Resumir, todos están jugados a que arreglen con Cabildo. Sí, claro. Ahora, si no arregla, qué lío que se arma. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Hacemos la pausa y venimos con más.